Gracias, Alex. Definitivamente hay mucho tema por cubrir. Ahí sí que lamento la interrupción y creo que nos toca esperar un poco algunas preguntas que han surgido, pero para hacer, digamos, en el interés de seguir con el programa, pasamos y las Claro, dejamos para claro. el final y las resumimos más adelante. Ahora pasamos un poco del modelo de los cambios a los prospectos de manejo específico. Tengo ahí sí que el honor de presentar a la doctora Ana Mingorance, que es neurocientífica, muy reconocida en el medio, sobre todo por su consultoría en el manejo de enfermedades raras, como ella misma está notando ahí con la Fundación Lulú, con CDKL5, pero por supuesto con su propia consultoría en cuanto al desarrollo de manejos para diferentes tipos de encefalopatías epilépticas y de desarrollo. Pues muchas gracias, Andrés. Ahora me toca a mí. Saludos a todos, saludos especiales a Colombia, que sois muchísimos hoy. Mi nombre es Ana, soy científico. Soy española de Canarias, aunque no tenga el acento, y es un privilegio estar hoy con todos vosotros. Mi especialidad es la estrategia de desarrollo de fármacos para epilepsia. Y de estrategia me refiero a por qué desarrolla una empresa o no un fármaco para una enfermedad en concreto. Entonces he dividido mi charla en dos partes. La primera es más una visión histórica de por qué las empresas se interesan por los síndromes con epilepsia y cómo llegamos a tener esos fármacos. La segunda parte es más específicamente el tipo de tratamientos que tenemos ahora mismo en desarrollo para los síndromes con epilepsia y cuáles de estas estrategias representan una oportunidad para Singa. Así que vamos allá. Si se me mueve esto, vamos allá. Cuando digo los síndromes con epilepsia, ya hemos pasado por muchas ponencias de neurólogos, sabemos que hay mucho más que solamente epilepsia. Es este conjunto de síndromes genéticos, casi todos, no todos, hay mucho Lennox y otro que no es genético o que no sabemos, donde tenemos un trastorno de neurodesarrollo y epilepsia, hay problemas de conducta, hay problemas motores, pero los voy a llamar los síndromes con epilepsia. Como veis, hay muchísima actividad de pacientes. Pero hasta hace poco no éramos capaces de ver toda esta imagen llena de síndromes diferentes, solamente podíamos verlo de fuera. Entonces, había muchísimos pacientes que podíamos decir, uy, tiene un problema de neurodesarrollo con epilepsia, pero ya está, no sabíamos qué hay debajo de esos síntomas, qué es lo que lo causa. Y entonces solamente podíamos tratar lo que vemos, que es el síntoma que tienen todos en común, que es la epilepsia. Entonces, desde la perspectiva del desarrollo de fármacos, el campo de la epilepsia es uno de los que han tenido más éxito en la neurofarmacología. Tengo un amigo neurólogo que dice que cuando estaba acabando la residencia se interesaba más por las neurodegenerativas, pero le daba pena tener que decir a paciente tras paciente tras paciente, no tengo nada que darte para tu Alzheimer, para tu Parkinson, y por eso se pasó a epilepsia, porque tenía una treintena de fármacos con los que al menos poder jugar y ver si conseguía algo. Yo pongo aquí más de 25, hay más de 30 fármacos aprobados y esto es porque el campo de la epilepsia es relativamente más fácil que muchos otros campos de neurología por un par de razones. Primero, los ensayos clínicos son fáciles porque no tenemos sino que contar crisis, que son eventos discretos, contables, casi todas las crisis, mientras que en una enfermedad, pensemos un ensayo clínico para autismo, sería muchísimo más largo de 3 meses que hacemos nosotros. Sería muy complicado medir esas mejoras. También porque hay muchísimos pacientes con epilepsia, unos 60 millones en el mundo creo, y tienen epilepsia toda su vida, y por eso era fácil hacer ensayos clínicos. También en epilepsia tenemos suerte que los modelos animales, sobre todo los ratones, suelen parecerse tanto a la epilepsia en humanos que los experimentos con fármacos en ratones luego funcionan bien en ensayos clínicos. Hay otras enfermedades donde esa validación de lo que funciona en ratones luego llegas a ensayos clínicos y funciona o no, que funciona muy mal en otras enfermedades. En epilepsia el porcentaje de aciertos es muchísimo más alto y gracias a eso había muchísimo interés de la industria farmacéutica, pusieron muchos recursos y tenemos muchísimos fármacos. Pero ese muchísimos es en números. La realidad es que se parecen mucho. Entonces solamente hay un par de mecanismos de acción diferentes y por mecanismo de acción me refiero a la forma en que funciona el fármaco. En general todos hacen una de dos cosas, o buscan aumentar la inhibición del cerebro o buscan disminuir la excitación. Lo que quieren hacer es calmar la actividad que es demasiado alta en el cerebro.
y por eso la mayoría son o activadores de GABA como las benzodiazepinas o inhibidores de canales de sodio, muy pocas variaciones. Y a consecuencia de esto, hay un tercio de todos los pacientes con epilepsia que no consiguen encontrar suficiente alivio para sus crisis, aunque prueben combinaciones 4, 5, 6 fármacos. Y ese tercio ha sido así desde el principio de los fármacos para epilepsia y tienden a ser algunos tipos de epilepsia particulares, en concreto los síndromes de los que estamos hablando, estos síndromes con epilepsia que tienen alteración de neurodesarrollo, tienden a ser de los peores, de los que ya ves el niño y dices, ¡puah! Pues no vamos a conseguir estabilizarlo con ningún fármaco. Entonces, el campo de la epilepsia pasó de la investigación en fármacos en epilepsia, pasó de esa primera fase que fue el boom, progreso muy rápido, muchísimos fármacos aprobados, la indicación terapéutica muy amplia, o sea, crisis generalizadas, crisis focales, son millones de personas. Llegó a una fase en la que se encontró con un muro. Seguíamos teniendo un tercio de los pacientes refractarios. Reclutar para ensayos era difícil porque si tienen 17 fármacos más que probar, ¿por qué se van a apuntar a tu ensayo? Y si el ensayo funciona y como empresa consigues sacar el fármaco al mercado, ¿cómo van a pensar los médicos en tu fármaco cuando hay otros 32? Se convirtió en un campo saturado. Y las empresas se asustaron, y esto era hace unos 10 años, y yo trabajaba en UCB Pharma, teníamos Keppra, y luego venía Vivaracetam, la cosa mira, y pensábamos, pues no va a querer nadie trabajar en epilepsia, no vamos a tener nunca trabajo los investigadores de epilepsia. Pero nos equivocamos, y empezó un cambio distinto hace unos 7 años, o así, alrededor del 2013. Y ese campo empieza de la mano de la genética. Y es que nos ha permitido dejar de mirar la epilepsia solo desde fuera, de mirar el síntoma y poder mirarla desde dentro y poder ver los genes. Empezamos con el diagnóstico. Pudimos encontrar las bases genéticas de epilepsia. Los primeros genes que se encontraban más hace 20 años, estos eran los que los buscábamos uno en uno, como el famoso que es el de Dravet. Y al principio era sobre todo en las epilepsias familiares, las que se heredan, que no son las epilepsias genéticas que hablamos, las encefalopatías, no, eran las epilepsias normales, pero familiares. Luego, con la llegada de la secuenciación masiva, más a partir del 2005, empezamos a encontrar, al hacer los exomas y secuenciación masiva, un montón de genes nuevos. Tantos que hoy en día, si hacemos a un niño un panel de epilepsia con los genes de epilepsia nada más, hay más de 400 genes en ese panel. Son muchísimos. Y esto nos ayudó a entender que no era una epilepsia, sino muchísimas las epilepsias. Y esa ha sido esa tercera fase, ahora mismo en la investigación en terapias para epilepsia, el nuevo boom, y se centra en los síndromes, en las enfermedades raras. Han sido las enfermedades raras las que han rescatado un campo que estaba envejecido y que se iba. Y lo han rescatado pues porque, por una parte, se percibe más fácil desarrollar un fármaco en un síndrome que no tiene nada aprobado, porque vas a ser el primero, porque no tienes que tener una eficacia imposible, y porque aunque hay menos pacientes, como hay incentivos para fármacos huérfanos que les permiten cobrar más dinero por esos fármacos, en realidad el mercado todavía existe y hay desde luego menos competición. No eres el fármaco 35, es el fármaco 1, 2 o el 3 aprobado. Entonces el campo ha pasado de hablar de epilepsia en singular a hablar de epilepsias en plural. Y los ensayos clínicos y las empresas que trabajan en epilepsia han cambiado. Hace unos 10 años los ensayos clínicos eran crisis parciales o focales o crisis generalizadas. Podían ser añadido a otro fármaco o monoterapia, adultos o niños, pero vamos, dos indicaciones terapéuticas. Y las empresas eran las farmacéuticas grandes. En esa época, pues yo estaba en UCB, pero éramos muchas las grandes. Hoy en día, síndrome, 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 síndrome. El foco está en las epilepsias raras, en los síndromes. Y las empresas son distintas. Estas son biotecnológicas más pequeñas, porque al ser enfermedades raras, una empresa pequeña se puede permitir desarrollar un fármaco y llevarlo al mercado, que a lo mejor son 2 ensayos clínicos de 100 pacientes, no ensayos clínicos de 3.000 pacientes como hacíamos en Pharma. Ha sido un gran cambio. Al principio, las empresas que se interesaron en las epilepsias raras tenían sobre todo motivaciones comerciales. Y por motivación comercial me refiero a que el fármaco no es distinto.
son fármacos normales. O sea, pensar en Epidiolex, el cannabidiol de GW, no tiene nada en particular que le haga funcionar en síndrome de Dravet y que no funcionara en una epilepsia focal diferente, en otra cosa. Son razones comerciales, porque van a tener menos competición al ir a una epilepsia rara, pero a la vez hay suficiente mercado con lo que vale la pena. Pero no quiero decir con eso que no sea también valioso para los pacientes, para las familias. Y es que desde el punto de vista de una organización de pacientes, por ejemplo, este primer ensayo transforma el campo. Cuando trabajas en un síndrome donde no ha habido todavía un ensayo clínico, la visión es que pues se sabe poco de esa enfermedad, se sabe poco y las empresas miran esa enfermedad y piensan, uy, el campo no está preparado para ensayos, no sabríamos por dónde empezar. Una vez hay una primera empresa que decide hacer el primer ensayo clínico, esto marca un antes y un después, porque ahora ya se conoce, ahora las otras empresas se lo preguntan, ay, deberíamos estar trabajando en Singapur, por ejemplo, porque mira, esta empresa está haciendo un ensayo, igual tendríamos que mirarlo. Y una vez ocurre ese ensayo, ya sabemos todos lo que piden las agencias reguladoras, por ejemplo, la FDA. Ya sabemos a lo mejor que un ensayo en Singapur tiene que tener 60 o 100 pacientes, que el endpoint primario valen las crisis, cómo las van a monitorizar, dónde están los centros. Hay un antes y un después. Pasas de ser un síndrome que está inmaduro en cuanto a desarrollo de fármacos a estar en el mapa, en la lista de síndromes posibles. Es muy importante. Y detrás de esas primeras empresas que tienen fármacos sintomáticos normales, pero que se centran en las raras, llegan las que vienen motivadas por razones científicas. Y con esto me refiero a que gracias a la genética no solo hemos cambiado cómo diagnosticamos, la epilepsia nos hablaba Ángel de este, ¿cómo era? El fenotipado invertido, que ahora empezamos con la causa genética y luego miramos cuál es el diagnóstico. Pues no solamente hemos cambiado esa forma de diagnosticar, también tenemos las tecnologías genéticas para poder hacer tratamientos genéticos. Entonces, las empresas que tienen tecnologías genéticas han encontrado un marco perfecto en las enfermedades raras, que son casi todas genéticas. Y dentro de todas las enfermedades raras que podrían hacer, que hay unas 7.000 enfermedades raras, las epilepsias vuelven a tener el atractivo que el campo tenía hasta hace 10 años para la farmacología en general, que son ensayos clínicos más fáciles. Son ensayos de 3 meses a 6 meses, donde medimos eventos que son contables, las crisis. Así que ahora con estas empresas tecnológicas que saben cómo corregir proteínas, corregir genes, nos hemos vuelto a encontrar que las epilepsias son una de las áreas más populares dentro de neurología, por esa percepción de que el ensayo es más fácil. Y de ese modo los síndromes de epilepsia hemos conseguido atraer las farmacéuticas de antes que tienen esta segunda vida en los huérfanos y las biotecnologías nuevas. Y esto me hace de puente para la segunda parte, que os voy a comentar esos tratamientos que hay en desarrollo para otros síndromes con epilepsia, pero también cuáles de estos pueden encajar como estrategias para SINGAP. Y esto es lo que acabo de decir. Voy a dividir los tratamientos ahora mismo en desarrollo para los síndromes en 2 bloques. El de arriba en rojo son los fármacos sintomáticos. Y luego hay 3 categorías que son todos los fármacos, terapias génicas, que no son sintomáticos, que van a la causa, a la proteína o al gen, que es el que está mutado o cambiado en esa epilepsia. Empezamos con los síntomas. 2 ejemplos de fármacos antiepilépticos que lo que tratan son las crisis, el síntoma, pero que se han centrado en huérfanas. Uno es Epidiolex, que hablaba antes del cannabidiol, que está ahora mismo aprobado para 3, para el síndrome de Lennox-Gastaut, para la esclerosis tuberosa y para el síndrome de Dravet. Esto es razones comerciales puras y duras. De hecho, hay datos de también eficacia en pacientes con SINGAP. Las razones son comerciales. Otro segundo, con un poco de razón biológica, pero solo un poco, es la ganaxolona de Marinus. Han terminado un ensayo de fase 3 en CDKL5, en el síndrome de deficiencia por CDKL5. Están haciendo uno en fase 3 con PCH19. Esto es un fármaco que actúa en epilepsias que tengan déficit de GABA, esencialmente todas, pero se han centrado en estas. ¿Funcionaría algo así para SINGAP? Absolutamente. O sea, hay de hecho razonal biológico, quiero decir, razones científicas para poder identificar unos cuantos de los fármacos en desarrollo que podrían tener potencial. Epidiolex, es que hay datos. Sabemos que en algunos casos
ensayos en Open Access, en acceso abierto, como se llame en Estados Unidos, que hay eficacia en algunos pacientes. Fenfluramina se acaba de aprobar en Estados Unidos y Europa para el síndrome de Dravet. Hay datos también en Lennox y es un fármaco que al principio, cuando se empezó a utilizar en epilepsia, se utilizaba para epilepsias reflejas, las autoinducidas, las que eran en respuesta a patrones, epilepsias reflejas. Y por eso me llama el interés para probarlo en SYNGAP. Y luego hay un par de fármacos que actúan a través de reducir excesos de glutamato. Y como habéis ido viendo en las presentaciones científicas, una de las consecuencias biológicas de las mutaciones en SYNGAP es que hay demasiados receptores de glutamato, que en el cerebro hay demasiada señal por glutamato y seguro que hay más opciones, pero tiene mucho sentido pensar que uno de los primeros ensayos clínicos que vayamos a ver en SYNGAP sea uno de estos fármacos sintomáticos y que sea el que nos ayude a redefinir el campo y que ahora ya sea la epilepsia que todo el mundo piensa cuando piensan en ensayos clínicos y no esté tanto en la caja de las desconocidas, las que todavía no están listas. Otro segundo tipo de tratamiento, y aquí llegamos ya a los que van a por la causa, son todavía fármacos. Esto no es una terapia génica, son fármacos, pero que en vez de actuar en el síntoma, porque suben o bajan la excitación del cerebro, estos actúan en la proteína que está mal. Un ejemplo es este fármaco en fase 3 para otra encefalopatía. Esta está causada por mutaciones en KCNQ2. Esto es un canal de potasio y los niños que tienen esta enfermedad, de las dos copias del gen, una está mal, lo mismo que pasa en SYNGAP, falta una, la otra está, y el fármaco lo que hace es activar esos canales que sí que están ahí y hacer que trabajen el doble para compensar por el déficit. Eso está ahora mismo en fase 3. Y la misma empresa que Xenon tiene uno en fases más tempranas para un caso contrario. Esta es otra encefalopatía causada por mutaciones en SCN8A. Esto produce un canal de sodio y en este caso las mutaciones hacen que el canal tenga demasiada actividad, no como el otro que falta, este es demasiado activo. El fármaco lo que hace es reducir la actividad. Son dos ejemplos de fármacos que, aún siendo fármaco, no una terapia génica, van directos a la causa de la enfermedad y consiguen bajar la proteína mala o subir la proteína buena. ¿Funcionaría algo así para SYNGAP? Yo esto no lo sé y está bien los biólogos que estáis en la llamada si podéis pensar si habría alguna forma de hacer esto para SYNGAP, porque no es un canal que podamos abrir o cerrar. No es un receptor que puedes tener agonistas como lo que hacemos con receptores GABA. Esta no sé si es viable. Pero todas las otras la respuesta es sí, así que no quiero deprimir a las familias. Otra estrategia cuando intentamos corregir el problema genético y que es muy popular entre los grupos de pacientes son los oligonucleótidos antisentido, los ASOs por las siglas en inglés. Los oligonucleótidos son unos cachitos de ADN o ARN que permiten aumentar o reducir la expresión de genes. Entonces, en los síndromes donde lo que pasa es que la mutación hace que la proteína ahora es tóxica, pues hay demasiado, es tóxica, buscamos oligonucleótidos que bajen la expresión, porque es tóxica, hay que quitarla. En otros síndromes, y es lo que pasa en SYNGAP, donde hay menos proteína, es una haploinsuficiencia, como en SYNGAP, lo que queremos es el oligonucleótido para subir expresión. Así, en vez de tener la mitad, volvemos a tener la cantidad que toca. Este segundo ejemplo, el de haploinsuficiencia, el de enfermedades donde lo que tenemos es menos proteína de la que toca, es también el ejemplo del síndrome de Dravet, que como hemos visto hoy en la mayoría de los casos es un solo gen, SC1A, una de las dos copias está mal, tienen la otra. Y hay ahora mismo un ensayo clínico en el que utilizan un oligonucleótido que sube la expresión para que de esa copia ahora haya el doble de proteína, el doble de canales y recuperar los déficits que hay en el síndrome. Entonces, ¿es esto algo que funcionaría en SYNGAP? Oh, seguro que sí, porque además la misma empresa que está desarrollando un ensayo clínico en Dravet tiene datos en SYNGAP, son datos in vitro de laboratorio, no han hablado todavía si van a hacer ensayos clínicos o no, pero demuestran que se puede hacer lo mismo. Y esto es porque en la secuencia de SYNGAP hay un cacho que no toca leer y el oligonucleótido ayuda a quitar ese cacho y poder leer de modo que se lea mucho más y haya mayor producción de proteína. Esto sería una opción para SYNGAP con el oligonucleótido si esta empresa, Stock u otra empresa quisiera hacer los ensayos.
Pero es que además hay una empresa, Roche aquí en Europa, que sabe hacer lo mismo utilizando fármacos pequeños, moléculas clásicas. Lo han hecho para la atrofia muscular espinal, por ejemplo, donde esto es muy famoso, seguro que habéis oído hablar de Spinraza, que era el primero, era un oligonucleótido y conseguía que los niños, los bebés que nacen con atrofia muscular espinal, que son muy blanditos, que no pueden respirar bien y se morían casi todos antes del segundo año de vida, del primer año, gracias a esa terapia conseguían producir la proteína que les falta y sobrevivir y caminar. Y Roche hizo lo mismo, pero con un fármaco clásico. O sea, esto no es una terapia génica, pero hace lo mismo, corrige ese problema del gen. Y yo veo esto también como una opción que podría ser viable en el caso de SYNGAP, porque sabemos que es uno de esos que en el gen hay un cacho que no toca leer. Los científicos me seguís. Y luego está la terapia génica clásica, la del virus. Esto se parece ahora a la vacuna de AstraZeneca de la COVID. En este caso hay un par de tipos generales de terapias con virus. La más obvia es coger un virus, quitar el ADN del virus y ponerle dentro el ADN que falta en la enfermedad, en este caso sería SYNGAP. Eso se hace en varias epilepsias, está ahora mismo en desarrollo y tengo aquí varios ejemplos, algunos de los SLC. CDKL5 también tiene un par de terapias en desarrollo en las que es un virus que lleva el gen que falta para que cuando infecte neuronas, en vez de llevar ADN de virus que no tiene, lo que lleva es el ADN que te hace falta. Hay que jugar con el tamaño del virus en medicina según el tamaño del gen. Hay una segunda opción que está en desarrollo para el síndrome de Dravet, para el gen SC1A, y es usar el virus, pero en vez de ponerle el gen, porque algunas enfermedades tienen un gen que es muy largo, no cabe en el virus, lo que pones dentro es un factor de transcripción. Esto es como otro gen pequeño que una vez en el cerebro va a activar la expresión del gen que tú quieres. Para eso hace falta que solamente tengas mal una de las dos copias, pero es exactamente lo que pasa en SYNGAP. Hay una copia mutada, pero hay una copia buena. Y con este tipo de terapia génica se puede hacer que a partir de esa buena haya muchísima más expresión. Entonces, esta vuelve a ser de nuevo una de esas vías terapéuticas factibles para SYNGAP. Podemos pensar en utilizar virus. Creo que no cabe en un virus pequeño, pero me lo tiene que confirmar algún bioquímico. Pero siempre hay otros virus. O podríamos pensar en el virus pequeño, que es el que más se usa, con un factor de transcripción. Una de las razones por la que estas opciones son viables es que sabemos que en SYNGAP existe una copia sana, con lo que podemos hacer lo del factor de transcripción. Otra es lo que nos estaba enseñando ahora mismo Alex Vallés y también sabemos por los grupos americanos, y es que en los ratones adultos que nacen con deficiencia de SYNGAP, si les devolvemos la expresión, recuperan casi todo, con lo que es una enfermedad en la que sabemos que es buena candidata para terapia génica. Y esta es la diapositiva del $1.000.000. Este es mi resumen de oportunidades terapéuticas que veo posibles como estrategias para SYNGAP. A la izquierda he juntado en una categoría sola los tratamientos sintomáticos. Estos más posiblemente sean para epilepsia. Yo espero que algunos de esos tratamientos sintomáticos mejoren también otros aspectos de la enfermedad, pero en toda la parte de la derecha os pongo las aproximaciones, las diferentes estrategias científicas para intentar devolver SYNGAP a expresión completa. Por ejemplo, aumentar la expresión usando un oligonucleótido o aumentar la expresión usando esos pequeños fármacos como hizo Roche en la atrofia muscular espinal. En el caso de mutaciones nonsense, las de parada prematura, hay también terapias en desarrollo para intentar saltarse esas mutaciones en otras enfermedades que podríamos considerar probar. Y luego hay varios tipos de terapia génica de las que utilizan virus. Por ejemplo, un virus que lleve SYNGAP, el gen. Por ejemplo, un virus que lleve el factor de transcripción que haga que a partir de la copia buena se exprese más. O estas terapias CRISPR 2.0 de nueva generación, en las que en el virus lleva una variante de CRISPR que en vez de cortar y pegar, lo que hace es encontrar y activar. Estas para los científicos es el dead-Cas9 y lo que hace es encontrar el gen que queremos y aumentar la expresión del gen. Así que hay muchas aproximaciones terapéuticas para SYNGAP y hay muchísimo trabajo en marcha, que espero que sepáis todos, para hacer posible que existan esos tratamientos, que exista esa investigación, que lleguen esos ensayos clínicos. En ese sentido, quería destacar vuestra labor
en el, ¿cómo decís? SYNGAP Research Fund, en el fondo de investigación SYNGAP, que sois buen ejemplo de lo que me gusta llamar los pacientes impacientes. No estáis pidiendo que alguien venga a salvaros, estáis construyendo el barco para buscar la solución. Y mi idea por sumario es que, ¿cómo veo las oportunidades para SYNGAP? Los primeros ensayos clínicos que lleguen muy posiblemente van a ser algunos de estos sintomáticos de epilepsia, pero como la enfermedad es una haploinsuficiencia donde hay un gen que todavía está bien y es bueno, esto abre un espectro enorme de puntos de entrada terapéuticos, de cosas a probar. Esos tratamientos que van a buscar aumentar la proteína tienen el potencial de mejorar los otros aspectos de la enfermedad, la comunicación, comportamiento, motricidad, y tenemos mucha esperanza por los ratones de que es algo que podamos hacer hasta cuando son adultos, porque parece que es una enfermedad reversible, no hemos perdido neuronas, no tenemos conexiones malas. Está como en la lista de las perfectas. Y yo veo el campo listo para ensayos, yo espero que sea pronto, estáis haciendo un trabajo genial y os deseo lo mejor. Ya está. Una excelente presentación y pues sin duda, digamos, es una sobrevista o un sobrevuelo, digamos, de las oportunidades que son gigantes y que estamos viendo en vida real, sobre todo con el ejemplo de la atrofia muscular espinal, que ha sido como la revolución y la sensación, y pues lo que empieza en el sentido de Dravet a verse. Tenemos varias preguntas, unas un poquito más complicadas que otras. La primera, yo, mejor dicho, te la paso, por supuesto. Es un poco difícil, pienso que cuál es el presupuesto para iniciar una investigación o cómo se maneja ese aspecto, sobre todo en un síndrome tan específico o en un campo tan angosto. Para empezar una investigación, es que eso es muy genérico, depende. Lo más fácil sería un ensayo clínico ya con un fármaco de los que ya existen para otros síndromes y así nos permite poner a punto que tenemos los centros médicos, que sabemos encontrar pacientes, que sabemos cómo diseñar un protocolo. Para esto solamente hace falta que la empresa decidiera hacerlo y ponga el dinero. Unos cuantos millones de dólares no tiene que ser enorme para un ensayo pequeño, lo normal. Porque una de las dificultades que le veo ahora mismo a SYNGAP es la dificultad de contar crisis. No son las más fáciles de contar y tú lo sabes, Andrés. Lo bueno de Dravet son crisis muy visibles, ni siquiera contamos las mioclonías. En SYNGAP eso es un poquito problemático. Con lo que lo más simple, lo más barato es el primer ensayo piloto con algún fármaco, fenfluramina, cannabidiol, de los que están en desarrollo, que tienen potencial para arreglar cómo vamos a medir las crisis en la clínica. A lo mejor hace falta usar un electroencefalograma en estos, como hacíamos en West. No lo sé. Eso no tiene un gran nivel de entrada. Ahí no es el coste, ahí es la decisión. Del resto la pregunta es demasiado amplia. Hay otra pregunta de Eduardo que le voy a dejar formular a él mismo sobre el tiempo del desarrollo. Estás en mute. Has quitado el mute, pero no se te oye. No te escuchamos aún. Lo cual va a ser importante para tu charla. Bueno, vale, yo mientras tanto te voy a hacer otra pregunta. Hay dos preguntas que son relevantes a lo que va a preguntar Eduardo, pero una pregunta mía, porque tu énfasis ha sido muy importante en cuanto a la medición de un endpoint a partir del número de crisis, ¿cierto? De decir, bueno, una reducción de convulsiones, que es también una manera tradicional, muy objetiva de ver cómo es el éxito pues, de un fármaco en desarrollo. Pero digamos, ¿cómo puedes tú comentarnos un poco? Puede que no sea tan directo, pero con respecto a los otros posibles secondary, digamos, endpoints o lo que fuera, de decir, bueno, cuál es la evolución en cuanto al desarrollo, cuál es la evolución en cuanto a comportamientos u otros, a partir de rescatar la función de una proteína. Sí, ahí hay varios. La respuesta sería diferente en varios casos. A los médicos os interesa medir mucho, a las familias también, pero desde la perspectiva de aprobar fármacos para las agencias reguladoras, lo primero, la enfermedad sería una epilepsia y lo que interesa es disminuir el porcentaje de crisis. El primer ensayo seguro que hace esto. Los siguientes ensayos empezarán añadiendo lo que llamamos el CGI, el Clinical Global Impression of Change, una pequeña escala para saber de ti, por ejemplo, como médico, cómo ves de mejor en general el paciente.
Es luego cuando los fármacos van dirigidos a la proteína y no solamente al síntoma, que toca hacer los ensayos difíciles. Y esa es la pregunta complicada y lo estamos haciendo en muchas de las otras epilepsias de desarrollo. Ahí hacen falta ensayos de historia natural donde validemos qué escala clínica es la apropiada para estos niños. Y ahí, en este desorden, tenemos el problema adicional del espectro de severidad, que es más amplio, de nuevo, que en otras de las que han sido más fáciles. Esa será complicada, pero esa solo tenemos que solucionarla cuando lleguemos a las terapias génicas. Lo primero es saber contar las crisis y tener una escala global, pero de las de 0 a 7, cómo está el niño, sin complicación. Eduardo, no sé si... regulatorias. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Ah, perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Alcanzó a hacer la pregunta? ¿O? Sí. Sí. Bueno, es muy esperanzador el desarrollo de toda esta, sobre todo las terapias ASO, pero el deterioro en el desarrollo que tienen los pacientes, niños, va avanzando con el tiempo. Y mi pregunta va en relación a cómo se determina cuándo es el tiempo en que una terapia como esta puede mejorar los síntomas o el deterioro, qué tan reversible sería. A ver, nunca sabemos hasta que no la tengamos. Sabemos que no es una enfermedad de las que son neurodegenerativas, que no tienen un problema de migración neuronal, cosas dramáticas. Con lo que esperamos mejora, yo espero mejora a cualquier edad. Mayor en los niños pequeños, por supuesto, menor en los mayores. Pero conocemos tantos casos de personas que a los 60 años les ponen en un mejor tratamiento y empiezan a adquirir nuevas habilidades, que es cuestión de magnitud. Tendrán menos mejora los mayores, muy posiblemente, pero en un caso como SYNGAP yo esperaría todavía mejora, aún en los mayores, por el tipo de biología, que sigue estando ahí. Y todos los datos que vemos de biología, con los ratones, con la proteómica, nos indica que es una enfermedad rescatable, quizá no completamente, pero de los mejores casos. Yo soy optimista. Bueno, muchas gracias, Ana, porque eso yo pienso que es una de las presentaciones críticas y claves para nosotros entender hacia dónde mirar en adelante.